Efesios 3:14. Dice, por esta causa, habla el apóstol Pablo, y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cuántas dice? Todas las cosas. ¿Cómo las dice que las hace? Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea en la iglesia de Cristo, que sea la gloria, como cantábamos recién, en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, qué tremenda palabra. Cierre sus ojos. Padre, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús por esta palabra. Oro que hoy cobre vida, Señor, para nosotros. Que sea un rema en nuestros corazones. Que seas tú hablando específicamente a cada uno y en cada área de nuestra vida, oh Dios. Para que tu palabra, Señor, se convierta en esa herramienta que abre nuestros ojos espirituales y nos mueva, nos transporta, nos lleva a la dimensión de la abundancia que tú tienes para nosotros. Padre, gracias te doy en este día. Envía tu luz y tu verdad, pues esta nos guiarán. Y yo te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No sé si alcanzó a notar cuando leímos esta escritura, pero yo veo aquí que es una oración que contiene una revelación muy poderosa, porque está cargada de cosas grandes, está cargada de abundancia. Usted cuando lee esta sección de la palabra de Dios en el libro de Éfesos, usted puede ver que aquí hay abundancia, y con solo leerla y recibirla en el Espíritu pareciera que como que activa algo en nosotros que nos mueve a creer que Dios va a hacer algo grande en tu vida. ¿Cuántos están esperando algo grande que Dios haga en su vida? Alguien dice amén. Vino medio flojo hoy, o me parece. ¿Cuántos están esperando que Dios haga algo grande en su vida? Espero que no sea como el amén ese, porque si no, no llega ni al techo. Alguien está esperando que Dios haga algo grande en su vida, digo yo este día. Algo poderoso. El mensaje de hoy se titula Otra Dimensión. Otra dimensión, y allá vamos, prepárese, porque allá vamos. ¿Está preparado para entrar a otra dimensión? Allá vamos. Hoy vamos a crear un túnel en el tiempo o algo así, que vamos a ir a otra dimensión. Prepárese, gloria a Dios. Esta mañana estoy hablando acerca de un movimiento, de un cambio de posición al que tarde o temprano diría yo, debe llegar a la vida de todo aquel que tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo y que está buscando, que está conectado con Él día tras día. Estoy hablando de un movimiento, un cambio de posición en lo espiritual que te puede llevar a operar en el poder de Dios, que te puede llevar a moverte en otra justamente dimensión del poder de Dios. Una dimensión del poder de Dios que te da discernimiento para identificar las artimañas de tu enemigo, que con mucha astucia muchas veces parece bloquear, parece frenar para que puedas obtener o acceder todo aquello para lo cual Cristo murió en la cruz por nosotros. Esas bendiciones que están ahí, que muchas veces hablamos y leemos en la palabra, pero pareciera que a veces están como frenadas, como estancadas. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay tiempos en los que pareciera que así andamos con fe, orando, creyéndole a Dios, pero parece que como que hay algo que está frenado, como que parece que hay algo que no se suelta. Ahora, ¿cómo comienza o cuándo comienza este movimiento del que te hablo, este cambio de posición que te va a llevar a operar en el poder de Dios? ¿Cuántos quieren operar en el poder de Dios? Vamos a empezar por ahí, porque si no estamos mal. Amén. De aquí escuché a unos amenes bien fuertes, voy a predicar para este lado nomás hoy.
¿Cuántos quieren realmente operar en ese poder de Dios? Amén. Amén, gloria a Dios. Denme en el chat, los que están en la casa, conéctese ahí en el chat, porque acá me están dejando medio solo, necesito que me apoyen de allá de la internet. Cosa grande y poderosa. Ahora, ¿cuándo comienza esto? ¿Cuándo comienza este cambio de posición que te lleva a operar en el poder de Dios? Aquí está la clave que te voy a soltar. Poné atención. Cuando cambias la manera en la que orás. Ahí comienza un cambio de posición. Cuando cambias la manera en la que orás. Cuando orás es realmente importantísimo. Dios quiere sacarte de la dimensión física terrenal y llevarte a la dimensión de lo espiritual. Sí, cuando orás, escuchaste bien. ¿Cuántos oran aquí? ¿Hay alguno que ora aquí? ¿O solo el grupo de intercesión ora? Bueno. La iglesia completa, oración. Si tú quieres caminar en el poder de Dios, es la oración la clave. Y cuando cambias la manera en la que orás, es ahí cuando comienzas a moverte o operar en el poder de Dios. Es ahí cuando Dios quiere sacarte, te decía, de la dimensión física, de lo terrenal y llevarte a lo espiritual. ¿Por qué? Simplemente por esto, porque en la dimensión física o la dimensión física en la que nosotros estamos aquí en la tierra está compuesta o estructurada por límites. Pero la dimensión espiritual no tiene límites. Espero que usted me vaya entendiendo. Por eso el apóstol dice, y aquel que es poderoso para hacer, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Se da cuenta que ahí no hay límites. Dice todas las cosas. Pero usted cuando escucha todas las cosas, dice, bueno, pero algunas cosas, pastor, a veces como que no. como que flaquean un poquito. Pero el apóstol dice todas las cosas. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y no solo de que es capaz de hacer todas las cosas, sino que además es capaz de hacerlas mucho más abundantemente. Bueno. De lo que nosotros pedimos o entendemos. Wow. Ahora, ponga atención porque luego él dice, según el poder que actúa en nosotros. Y ya vamos para allá, tenga paciencia, tenga paciencia. Tremendamente poderoso. El apóstol Pablo escribe esta oración a la iglesia en Éfeso desde la cárcel. Él estaba en la cárcel cuando escribe esta oración. Que fue una oración a la iglesia. Él oró por la iglesia. Si usted vio cuando comenzamos, él dijo, yo doblo mis rodillas. Yo me lo imagino al apóstol, ¿usted se lo imaginaba en la casa? No, estaba en la cárcel. En la cárcel. Y ahí el apóstol escribe de la cárcel. Pero no lo hace con un corazón derrotado, no lo hace con un corazón desanimado, sino que por el contrario lo hace lleno de fe y lleno de visión. Y dice, doblo sus rodillas. Él dice, doblo mis rodillas ante el Padre. Y en lugar de enfocarse en sus cadenas, en las que estaba atado, se enfoca en el Dios que no tiene límites. Y desde ahí él eleva una oración que trasciende el tiempo y alcanza a todos los creyentes aún hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Una oración para que todos experimentemos, dice él, la plenitud de Cristo. Ese era su deseo. La plenitud de Cristo que él estaba experimentando aún en la cárcel. Se daba el lujo aún en la cárcel de orar por los demás. En lugar de decir, Señor, sácame mis cadenas, Señor, líbrame de aquí. Ahí se me lo imagino a usted. Sácame de este problema, líbrame del otro problema. No, el apóstol Pablo se dirige al Dios que no tiene límite y dice, yo anhelo que la iglesia experimente la plenitud que yo tengo, aún en el lugar en donde me encuentro. Y eso nos muestra a nosotros, nos enseña primeramente que como cristianos nunca debemos dejar o limitar el poder de Dios y dejar de creer que Dios aún puede hacer cosas grandes más allá de nuestras circunstancias, más allá de las situaciones que nos rodean o en las que nos encontramos. Aún en esos momentos, porque eso es exactamente lo que nuestro enemigo, el diablo, quiere lograr en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es que nosotros midamos el poder de Dios acorde con las circunstancias que nos rodean. Y muchas veces las circunstancias que nos rodean son contrarias. Muchas veces las circunstancias que nos rodean no son las más favorables, no son las que nosotros esperamos. Pero mirá lo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿sabés lo que hace? Hace un cambio de dimensión.
Sale de lo natural, de lo que él le rodeaba, de donde él se encontraba en la cárcel y se extiende hacia el Dios que no tiene límite para hacer esta oración por la iglesia. Y el punto culminante de su oración, por supuesto, llega en el versículo 20, cuando él ora esta palabra que tantas veces escuchamos, que a todos nos gusta, que nos la digan y que nos la profeticen también, porque dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Cuando estamos en problemas, en dificultades, cuando nos falta algo, cuando esperamos algo, no ten fe, porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice, Él las va a hacer. Muchas veces escuchamos y culmina con este pasaje. Y este texto nos habla solamente o nos muestra básicamente un Dios poderoso, un Dios que está cercano, un Dios que opera en su iglesia, un Dios que opera en nuestros corazones, un Dios que quiere llevarnos más allá de lo que podemos imaginar, que nos quiere llevar más allá de los límites de lo natural, de lo que nos encierra o de lo que nos mantiene ahí. Aquí está la clave. Dios es poderoso para hacer, dice, mucho más abundante. Mucho más abundante. Según, como dije recién, ¿según qué? Aquí hay una clave, porque es según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Muchos piensan que el poder de Dios está lejos, está en el cielo o está reservado para algunos o para un momento especial. Pero Pablo nos dice algo impresionante. Ese poder ya está en nosotros. Ese poder ya opera en nosotros. En cada uno de ustedes que están aquí. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, ese poder del cual la palabra de Dios nos habla ya está dentro de ti. Y es ese poder el que te guía a caminar cada día sin dejar que las circunstancias que te rodean te afecten. Ahora pone atención. Si recibiste a Jesús en tu corazón, ese poder, dice, ese poder es el Espíritu Santo. Te hablé del Espíritu Santo la semana pasada. ¿Alguien vino a la iglesia la semana pasada? Claro que vinieron. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje? Esa es otra pregunta aparte. El Espíritu Santo en nosotros. Pablo se refiere al poder que Dios deposita o que ha depositado en cada creyente, que es el Espíritu Santo. No es un poder externo, ni algo lejano, ni algo celestial que tiene que venir del cielo. No. Dice, ese poder, esa fuerza, es Dios mismo habitando en nosotros. Dice, acorde con ese poder que actúa en nosotros. Ese poder, ¿se acuerda lo que le dijo Jesús a los discípulos? Y recibiréis, ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En Romanos 8:11 la Escritura dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Si le queda alguna duda, si usted recibió a Jesús en su corazón, el poder de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros. Es decir, lo que Dios hace más abundantemente, dice él, lo que está ligado a la actividad del Espíritu Santo en nosotros. No al Espíritu Santo, no a la medida del Espíritu Santo, porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo, pero a la actividad del Espíritu Santo. Porque dice el poder que actúa en nosotros, que actúa. Ahora, pone atención porque esta palabra que actúa, el poder que opera, que da dominio, dice, está en movimiento porque está actuando. No es un poder que está dormido. ¿Me sigue? No es un poder que está estancado ahí, que está ocupando lugar nomás. Porque lo tengo ahí el poder, como aquella camisa que tiene en el closet de su casa que no se pone nunca. Está ahí, pero nunca la utiliza. Ponga atención, la palabra griega para actúa es la palabra energeo. Y esto es clave, de donde proviene la palabra que nosotros conocemos, energía. Energía. ¿Me entiende? ¿Me sigue? Dígame amén si me está siguiendo. Me tiene que seguir de cerca, si no, no va a agarrar la revelación este día. Vamos un poquito más profundo. Significa un poder que está operando, que está en acción, que está produciendo un resultado.
un resultado, un poder que se mueve. No es un poder guardado ahí nomás, sino un poder en movimiento. En Filipenses 2:13 la Escritura dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Está produciendo en nosotros, está haciendo algo en nosotros. Si el Espíritu Santo está en nosotros es porque Dios quiere obrar, activar algo, no solo estar presente. No se trata solo de tener el Espíritu, de haber recibido a Jesús en nuestro corazón, sino de que ese poder esté en acción, esté activado, esté haciendo algo para el reino de Dios. ¿Me sigue? Nosotros como creyentes somos esos instrumentos, pero ese poder que nosotros muchas veces anhelamos, no está fuera de ti, está en ti. Y muchas veces tenemos esta especie de creencia que ese poder va a venir de alguien más, que va a venir del pastor, que va a venir del líder, que va a venir del que está conectado con Dios. Pero ese poder, dice la palabra de Dios, está en ti, en cada uno de ustedes. Y ese poder es que conforme a ese poder que está en ti, es que el Señor actúa. En 2 de Corintios 4:7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Colosenses 1:29 dice, la fuerza de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí, dijo el apóstol. ¿Qué hace la fuerza de Cristo? Actúa, está en acción. Dios eligió depositar su poder en ti para mostrar su gloria a través de cada uno de ustedes. Aún en medio de tus debilidades, Dios eligió mover ese poder. Ahora, qué tremendo es esto. Dios mueve su poder en nosotros, deposita su poder en nosotros y a través de nosotros ese poder que actúa hace que las cosas sucedan. Dios responde a la obra no según de nuestra imaginación, no de nuestra limitación, sino a ese poder que actúa en nosotros. Cuanto más dejamos que el Espíritu obre en nosotros, más veremos ese mucho más abundantemente que el apóstol Pablo habla en Efesios 3:20. Ese poder no es teoría, es energía, dice. De la palabra energeo. Es energía divina en acción. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos actúa en ti. ¿Puedes creer una cosa así? Dice, pastor, eso no tiene precedente. El mismito, no hay ni una diferencia. La Biblia dice que el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos opera en ti, en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo actúa ese poder? ¿Por qué dice la Biblia que conforme a ese poder que actúa, dice Dios hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos? Ese poder que actúa en nosotros es tremendamente poderoso. Cuando la palabra dice, cuando el apóstol dice, Él hace todas las cosas, Él pronuncia esta oración, Él lanza esta oración al aire. Imagínense el apóstol orando en la celda en la que se encontraba aprisionado. Él dice, en la dimensión en la que me encuentro no hay esperanzas, en la dimensión en la que me encuentro hay límites, pero voy a abrir mi boca. Voy a abrir mi boca y voy a pronunciar una palabra que va a impactar en los cielos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice. No yo, aquel, dice, ese va a obrar. Toma esa palabra y lanza esa palabra al aire. En Efesios capítulo 6:17 el apóstol escribe un poco más adelante, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol dice, la palabra de Dios es ¿qué? Una espada. Una espada. Ponga atención a esto porque cuando él lanza esta palabra dice, mucho más abundantemente, va a venir abundancia, va a venir cosas grandes que el Señor va a hacer, dice, pero él tiene que lanzar la palabra. Como dice que la espada del Espíritu, lanza la palabra. Ahora, en este pasaje el apóstol Pablo describe la armadura de Dios. Si usted lee todo Efesios 6, usted va a encontrar que él habla de toda la armadura de Dios. Pero en toda la armadura de Dios que el apóstol describe, la espada es la única arma o la única pieza de toda la armadura, diría yo, que es el arma de ataque.
Todas las otras piezas de la armadura que él describe en Efesios 6 son defensa. Pero la espada es ataque, ataque. Ahora, dije que la espada del Espíritu, ponga atención a esto. Él dice, la palabra es la espada del Espíritu. ¿Me sigue? ¿Puede percibir lo que le estoy diciendo? Está hablando de dos dimensiones. Está hablando de lo físico y del espíritu. Dice, la palabra física que usted y yo leemos, que tenemos aquí, es una espada, pero no aquí en la tierra, porque si yo te doy con esto no pasa nada. Se va a arrugar, pero del espíritu, dice, en el espíritu. Lo que esto lanza aquí en lo físico, en el espíritu produce algo. Hebreos 4:2, y aquí está una clave, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y usted conoce esta palabra, y más cortante, ¿cómo? Que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una espada de dos filos, corta cuando va y corta cuando viene. Porque a usted le gusta que corte para allá siempre, pero para acá no le gusta que corte. Corta para, discierne, dice. Discierne quiere decir que identifica los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. El discernimiento es la capacidad de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. La espada expone lo que no va de acuerdo con la palabra en tu mente y en tu corazón y comienza a cortarlo. Comienza a cortarlo. Comienza a sacar lo que no va de acuerdo con la palabra de Dios. Los pensamientos de limitación se van quedando fuera, ya no pueden permanecer, porque comienza la palabra a cortar. Saca pensamientos de escasez y vienen pensamientos de abundancia a tu vida. Corta. Ahora, eso produce la espada en nosotros, pero en el área espiritual, la espada también corta. Corta lo que no nos permite acceder a lo que Cristo ya te dio. Por eso dice que es la espada física de dos filos. Corta para acá y corta para allá. Me corta a mí, redarguye las intenciones de mi corazón, me muestra todo lo que está bien y lo que está mal en mi vida. Y cuando corta por aquí, yo la dejo que corte, entonces puede cortar para allá. Y cuando corta para allá, mira dónde corta. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Corta para aquí, en mi vida, pero corta para allá en el espíritu. Y acá dice la palabra en Efesios 1:3, que en el espíritu, dice, ahí nos bendijo Cristo con toda bendición espiritual, pero ¿dónde están esas bendiciones espirituales? ¿En lo físico? En los lugares celestiales. Están en una dimensión que usted y yo no podemos acceder desde aquí, desde lo físico. Pero cuando usted saca la espada, que es la palabra del espíritu, usted accesa a la otra dimensión, a la dimensión del espíritu. Y en el espíritu esa palabra comienza a cortar todo lo que está detenido en el área espiritual. Todas las bendiciones que están en los lugares celestiales en Cristo, a la que no puedes acceder. Cuando tú sacas la espada, empiezas a cortar lo que el enemigo quiere detener y empiezan a caer esas bendiciones espirituales a tu vida, en todas las áreas de tu vida. Usted no me está entendiendo esta mañana. Estaba demasiado profundo hoy. Es que estaba profundo el mensaje, yo sé, tenga paciencia. Pero ponga atención a eso, por eso el apóstol Pablo dice, la espada es del espíritu, va a lo espiritual, traspasa esta dimensión y va a la otra dimensión, donde se encuentra lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo nos dio, lo que está disponible para nosotros. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, no dice, te va a bendecir. A muchos están esperando que Dios te bendiga, pero dice la Biblia que Dios ya te bendijo.
Y no dice que te bendijo con poca cosa, dice que te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ya te bendijo. Hoy las iglesias están llenas de cristianos que quieren caminar en las bendiciones de Dios, ese mucho más abundante del cual Pablo habla en Efesios 3:20, pero no quieren leer la palabra de Dios. No quieren entender la palabra de Dios, no quieren dejar que la palabra de Dios les corte, que la palabra de Dios les transforme, que la palabra de Dios les prepare. Por eso hoy tenemos iglesia, muchos cristianos en la casa de Dios, que cuando viene la batalla no pueden ni levantar la espada. Se le cae. Se imagina un soldado que va a la guerra todo débil y saca la espada y se le cae para adelante. ¡Qué vergüenza! ¡Aleluya! Que se lo vea usted muy guapo y muy arreglado y muy perfumado el domingo, pero cuando viene el diablo usted saca la espada y ahí queda la espada. Y cuando el Señor dice, yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia, y el Señor dice, reclama lo que es tuyo, usted saca la espada y otra vez. No tiene fuerza. No tiene fuerza porque no lee la palabra, porque no conoce lo que la Biblia dice acerca de usted. Lo que no entiende es que el Señor nos ha dejado su palabra con un propósito que va mucho más allá de ejercitar la lectura. Dios nos ha dejado la palabra para que para nosotros sea una herramienta para que podamos ingresar a la siguiente dimensión, donde podemos acceder a lo que Cristo tiene preparado para cada uno de nosotros. Usted no me está entendiendo. Es que necesitamos acceder allá. Cuando usted dice, bueno, es que la palabra yo no la leo porque cuando la leo me convence de pecado. Y me dice la palabra que tengo que dejar de fornicar. Y me dice la palabra que los borrachos, ¿no? Y me dice la palabra que tengo que perdonar. Y me dice la palabra que tengo que amar aún a los que me aborrecen. ¿Y cómo voy a hacer eso yo? Más bien los quiero matar. Los sentimientos nos ganan. ¿Por qué? Porque no deja que la palabra corte en usted. No queremos ser transformados. Por eso el apóstol dice, si querés realmente experimentar lo más abundantemente de lo que pedís y entendés, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Necesitamos fortalecernos en el hombre interior. En el hombre, para que pueda levantar la espada, hermano, por lo menos. No ande con la espada caída. Soldado con espada caída no llega a ningún lado. Nosotros somos llamados a estar armados, a estar preparados, a que cuando vienen las dificultades a nuestra vida, nosotros nos levantemos en el poder del Espíritu Santo y saque la espada, aunque le haga viento al que está al lado de usted. Usted saca la espada y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que venga a mi vida, yo soy sano en el nombre de Jesús. Te reprendo, diablo inmundo. Saque la espada. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿A dónde está esa espada? Lo que pasa es que usted anda con el teléfono. Ya vamos a empezar. Y con el teléfono no hace nada. Cómprese una Biblia de esas grandotas, de tapa dura, para que le duela al diablo cuando usted saque la espada. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? De la buena, de ese tipo libro gordo de petete, ¿se acuerda? Aleluya, gloria a Dios. La espada, hermano, es fundamental. Por eso el apóstol Pablo dice, la espada física que es la Biblia. Y ponga atención a esto, porque cuando usted tiene la palabra, cuando usted medita en la palabra, cuanto más usted conoce la palabra le va a hablar cada día porque es viva y eficaz, dice, ¿verdad? Eso quiere decir que el mismo pasaje que usted leyó ayer, hoy le puede hablar algo diferente. Así que no me diga, ese ya lo leí, esa película ya la vi. No, con la Biblia no pasa eso. Porque de acuerdo con lo que usted esté atravesando en su vida en este tiempo y en este momento, el mismo pasaje que ayer le habló de una manera, hoy le puede hablar de otra. ¿Me sigue? Y le puede dar la herramienta o la fortaleza que usted necesita para atravesar por la situación por la que usted está atravesando. Por eso es importante que tenga la palabra. Ahora, mire lo que pasa. La palabra física que usted ve aquí, que usted abre y que usted lee, la palabra física que es la Biblia,
Cuando usted medita en la palabra, dice que es la palabra del Espíritu. Te dije que esta palabra corta en lo espiritual. ¿Qué pasa cuando usted medita en esta palabra? Cuando usted entra en esta palabra, cuando usted va a la palabra de Dios y ora por la palabra que el Señor le ha hablado, ¿sabe lo que sucede? Esta palabra física se forja con la espada del Espíritu y las dos espadas se convierten en una sola, la del Espíritu y la física. Y cuando la física y la del Espíritu se convierten en una sola, mi hermano querido, no hay diablo en la tierra, no hay diablo en el cielo que se pueda levantar en contra de lo que este libro dice, porque este libro ha sido sellado con la sangre de Jesucristo, iglesia. Alguien tiene que decir amén. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. ¡Ay, aleluya! Yo siento que el diablo está enojado ya. ¡Ay, Dios mío! ¡Gloria a Dios! ¿Ve por qué es tan importante leer la Biblia? Pero usted escucha la palabra Biblia y sale corriendo al Facebook. El mismo poder que operó en Cristo, el mismo poder que lo levantó a Él de entre los muertos, opera en cada uno de nosotros. Y dice esas cosas que son imposibles, que no tienen límite, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice, van a ser hechas según el poder que actúa en nosotros. En nosotros. O sea que ese poder tiene que entrar en movimiento en nosotros. Ese mismo poder. ¿Se acuerda cuando Moisés estaba enfrente del Mar Rojo? ¿Qué le dijo el Señor? Estamos perdidos, Moisés lloraba y ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en la mano? Ya tienes lo que necesitas. El poder del Espíritu está en cada uno de nosotros. Ese mismo poder. Ese poder no solo hace milagros externos, sino que transforma nuestro carácter. Rompe con las cadenas, sana las heridas del alma. Es la palabra de Dios lo que hace eso. No es el pastor el domingo. No es el servicio el domingo. Es que cada uno de ustedes agarre su Biblia y empiece a meditar. ¿Cuánto van a leer la Biblia esta semana? Confiese conmigo, yo voy a leer la Biblia. Confiese. Mire que Dios lo escuchó. Aleluya. ¿Cómo activamos ese poder para que actúe en nosotros? El apóstol Pablo oró en Efesios 3:6 para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que te decía recién. La única manera que nosotros podemos portar esta espada y ser efectivos es que seamos fortalecidos en el hombre interior conforme a las riquezas de su gloria que son ilimitadas, conforme al poder del hombre interior que está en nosotros, o sea, el Espíritu Santo. El verdadero cambio, iglesia, comienza de adentro hacia afuera. Es lindo escuchar que Dios va a hacer más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, pero ese es según el poder que actúa en nosotros. Y si tú todavía sigues 20 años en la iglesia sin transformación, ese poder todavía no actuó en nosotros. Si tú sigues año tras año yendo a la iglesia como yendo al club y sigues siendo el mismo cascarrabia, el mismo gritón, el mismo enojón, ay, ¿qué le estoy hablando? El mismo resentido que se enoja con todo el mundo, entonces ese poder todavía no actúa en ti, no cortó en ti. Entonces si no corta en ti, mucho menos va a cortar allá arriba, porque la transformación empieza por de adentro hacia afuera. ¿Me sigue? Muchas veces buscamos fuerzas externas, pero Dios empieza a orar desde adentro, desde nuestro corazón. La vida cristiana no se trata de resistencia humana, se trata de el poder divino obrando en lo profundo de nuestro ser. En Corintios 4:16 el apóstol dijo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, no obstante, se renueva de día. El interior, no obstante, se renueva día en día. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dígale que está a su lado, te ves desgastado hoy. Dígale. Pero ahora dígale, pero tu hombre interior se está renovando. Aleluya, gloria a Dios. Dele un aplauso a Jesús que lo está renovando. ¿Ya ve?
Es que eso fue una prueba. Y déjeme decirle algo, no la pasó. No la pasó. Porque cuando le dije que usted se veía desgastado, usted se sintió, "Oh, ¿cómo que me estoy desgastando?" Eso porque usted está enfocado en esta dimensión. Eso porque usted está enfocado en esta dimensión, lo que usted puede ver, y no está enfocado en la dimensión de lo espiritual, donde su hombre interior se va fortaleciendo cada día a medida que usted está conectado con el Señor Jesús. Y si usted se va fortaleciendo en su hombre interior, en su mujer interior, quiere decir que cada vez se va convirtiendo en un guerrero, en una guerrera invencible para el reino de los cielos. ¡Ay, aleluya! Gloria sea al Señor. Pero tenga presente que no pasó la prueba. Amén. Necesita que ese poder siga actuando en nosotros. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo le pide al Señor que le quite ese aguijón que tenía en la carne, que no voy a entrar en detalle de lo que era, porque hay muchas conjeturas acerca de eso, pero él le pide que le quite ese aguijón y él le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuanto más débil te sientes, más se mueve el poder de Dios en tu vida. Cuando más débil tú sientes que estás y que no puedes hacer las cosas en tu propia fuerza, es cuando más el poder de Dios se mueve en tu vida. En 2 de Corintios 13:14 la Biblia dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Jesús también fue crucificado en debilidad. Totalmente débil, colgado del madero. Dice, Él fue crucificado, pero ahora dice, vive por el poder de Dios. En su debilidad, el poder de Dios se manifestó. Se manifestó. En su debilidad fue ese poder que lo levantó de entre los muertos. Jesús mismo, dice la Biblia, fue débil en la cruz. No hay nada de malo en sentirse débil, hermano. En Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos quieren ser escogidos? No le digo nada mejor. Pero mira lo que dice. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aleluya. Esto es clave, iglesia. Dios escoge lo débil para mostrar su poder. No depende de la capacidad humana. Si dependiera de la capacidad humana, nada podríamos hacer para Dios. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros podríamos hacer nada para Dios. Nuestra debilidad es el escenario perfecto para la manifestación del poder de Dios. Cuando tú te sientes fuerte e invencible, Dios no trabaja. Cuando tú dices, yo puedo solo, Dios dice, ok, dale. Pero cuando tú dices, te necesito, Señor. Sin ti no puedo hacer nada. Necesito tu presencia para el próximo momento, para la próxima decisión. Te necesito que me guíes cada paso que doy, porque sé que si me dejas un segundo, meto la pata. Entonces ahí el poder de Dios se fortalece en ti, se perfecciona en ti. Dios no está buscando una autosuficiencia, está buscando una dependencia. Una dependencia. Y sabe, creo que hoy en este tiempo, con este momento en el que estamos viviendo, en la exposición que hay en el mundo y que nos permite tener en las plataformas sociales, vemos que todo el mundo quiere ser el más bonito, el más bello, el más musculoso, el más producido, el deseado o la deseada por todo el mundo. ¿Cuántos seguidores tengo? Me subieron los seguidores, ay, todo el mundo me quiere ver. ¿Cree que ahí va a trabajar el poder de Dios? Ese poder ya está activo.
No tenemos que esperar una emoción, no tenemos que esperar un evento especial, una visita sobrenatural. Ese Espíritu está en nosotros, trabaja en nosotros el Espíritu en este tiempo y en este momento. Muchas veces pedimos a Dios conforme a nuestro entendimiento, conforme a nuestras limitaciones. Y muchas veces cometemos el error de pedirle algo a Dios y ya no estamos imaginando de qué manera Él nos lo va a dar. Antes de que el Señor mueva su mano. Si nos va a llegar por allá, seguro que va a mover el hermano o aquel allá, algo va a pasar, seguro que voy a agarrar un trabajo y Dios me va a proveer y de repente Dios hace algo sobrenatural que te sorprende. Y si esta no la vi venir. El apóstol Pablo dice que él hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Entonces creo que esta escritura nos lleva a romper con todas las limitaciones que puede llegar a ocasionarnos el vivir en este tiempo o en este mundo físico en el que estamos y comenzar a movernos hacia la próxima dimensión, hacia otra dimensión donde se mueve y donde opera lo espiritual, donde opera el poder de Dios. Mucho más abundantemente, dice el apóstol. Mucho más abundantemente. Me suena familiar. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Se acuerda cuando la multitud tenía hambre? ¿Qué pidieron? Tenemos hambre, danos de comer. La hora es tarde y no hay aquí para comprar y solo tenemos un poquito de dinero. Danos de comer. ¿Y el Señor qué hizo? Le dio de comer, ¿verdad? Pero ¿cuántas cestas sobraron? Más abundantemente. Más abundantemente. Cuando se terminó el vino en las bodas de Canaán, le dijeron, maestro, no hay más vino, ¿y ahora qué hacemos? Jesús, ¿qué hizo? Trajo las tinajas y el primer milagro de Jesús fue ¿qué? El agua en... Pero no fue cualquier vino. ¿Cuál vino fue? El mejor de los mejores. El que nadie había probado antes. Abundantemente. Cuando Pedro y Juan llegaron a las puertas del templo La Hermosa, la Escritura dice que había un cojo de nacimiento que dice, danos unas monedas, tiranos $1. Danos algo que no tengo ni para comer, le dice el cojo. ¿Y qué le dice el apóstol? Plata ni oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. Levántate y anda, sé sano. Esperaba dinero, esperaba unas monedas, pero ¿qué sucedió? Más abundantemente de lo que pedía o entendía, recibió sanidad y salió caminando. La oración de Pablo por la iglesia, por nosotros hoy en este tiempo, es una oración que nos lleva a romper los límites en los que estamos acostumbrados a orar. Por eso te decía recién cuando comencé que para que podamos movernos, posicionarnos, transportarnos a otra dimensión y empezar a caminar en el poder de Dios, tenemos que quebrantar esos límites de lo físico en los cuales estamos acostumbrados a vivir. Y usted dirá, pastor, ¿usted se volvió loco? Sí, por Cristo. Porque Él sí puede hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y si queremos movernos en ese poder, si queremos experimentar ese mover del Espíritu de Dios en nuestra vida, tenemos que dejar todos los límites de lado. Querido hermano, mi querida hermana, este día te digo, los límites de Dios, los límites que hay en tu imaginación van a impedir que puedas vivir lo sobrenatural en tu vida. Y yo no sé usted, pero yo sirvo a un Dios de cosas sobrenaturales. Y en los años que tengo de ministerio, lo he visto hacer un sinnúmero de cosas sobrenaturales. Y todavía vendrán muchas más. Pero es según el poder que opera o que actúa ¿en quién? En nosotros. En nosotros. Necesitamos fortalecernos en el hombre interior. Y levantar esa espada. Levantar esa espada del Espíritu que el Señor nos ha dado, porque ahí está la clave. Cuando oramos, cuando vivimos, en nuestro cotidiano vivir, la palabra de Dios tiene que ser parte de nuestra vida. Tenemos que regirnos por la palabra de Dios, tenemos que caminar por la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué pasa cuando nosotros vivimos y nos regimos por la palabra de Dios? El acusador no tiene nada que acusar. Le dejamos sin trabajo al diablo. ¿Cuántos quieren dejar al diablo desempleado?
Cuando caminamos con las palabras abajo del brazo y en el corazón, dejamos al diablo desempleado. Y cuando el diablo lo dejamos desempleado, la palabra de Dios lo que hace, empieza a cortar esas bendiciones espirituales que Cristo ha muerto por nosotros en la cruz. Empezamos a recibir las bendiciones que vienen de lo alto. Y prepárate, porque esas no son cosas suaves, esas no son cosas pequeñas. No, yo estoy diciendo que cuando eso sucede, cuando realmente reconocemos ese poder que actúa en nosotros, entonces es ahí cuando el Señor empieza a hacer cosas abundantes. Y cuando digo abundante, me refiero a abundante. No, usted no me entendió, dije abundante, más allá de lo que te imaginás, más allá de lo que esperás. Van a venir cosas sobrenaturales a tu vida que vas a decir, esto solo lo pudo hacer mi Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? El apóstol cierra con una alabanza y dice, la gloria sea para ¿quién? Y esto creo que le pone el broche de oro a la palabra de este día. Porque si hay algo que tenemos que comprender es que cuando suceden esas cosas en nuestra vida, cuando Él hace cosas más abundantemente de lo que creemos o entendemos, de lo que pedimos o entendemos, tenemos que estar seguros de que le vamos a dar gloria a Dios. Amén. Que vamos a reconocer que fue Él quien lo hizo. Cuando nosotros caminamos en esa dirección, bajo esa guía de la palabra de Dios, cosas sobrenaturales comienzan a suceder en nuestra vida. No hay imposibles. Son los principios de la palabra de Dios. Pero devórese la palabra de Dios. Guárdesela en su corazón. Atesórela. Pida consejo si no la entiende. Háblele a alguien que le diga qué dice la palabra, qué significa esto para mí. Háblele a los líderes, hábleme a mí si no sabe. Pero no deje la palabra de Dios. Porque aquí está nuestra victoria, iglesia. Es la espada del Espíritu. Es la única pieza de la armadura que Dios nos ha dado para atacar al enemigo, para cortar todas sus artimañas, para dejarlo sin acción en nuestra vida. Si no hay palabra, no hay poder. Cambia el teléfono por la Biblia. El teléfono es bueno también. Yo sé que los devices son buenos. Nomás le apaga todas las notificaciones cuando va a leer ahí. A ver. Aleluya. Pero la palabra de Dios tiene que mover nuestra vida, iglesia. Si usted quiere ver cosas abundantes suceder, si usted quiere ver ese más abundantemente que el apóstol Pablo habla aquí en Efesios capítulo 3, yo creo que este es un tiempo en el que Dios nos está llamando como iglesia a romper las limitaciones, a creerle a Dios por cosas grandes, a creerle a Dios en cosas que parecieran ser imposibles, cosas que son locuras, diríamos. Pero es ahí donde Dios se mueve, cuando encuentra un loco que tiene fe. Y déjeme decirle algo, en este libro yo no encuentro ninguno que no tenga un poco de locura. Todos los que sirvieron al Señor fueron capaces de dar su vida por Cristo. Fueron capaces de hacer proezas por Cristo. Fueron capaces de enfrentar ejércitos por Cristo. ¿Por qué? Porque creyeron en aquel que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuánto hay de eso aquí en la casa de Dios? Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Con alabanza y diré, grandes cosas ha hecho el Señor.